código sepsis, sobre todo los fundamentos. Mi nombre es Gabriel Burgos, para los que no me conocen, yo soy médico internista y soy fellow de segundo año de infectología de la Universidad del Rosario. Eh, y pues hoy vamos a revisar como las generalidades del código sepsis, que es pues cómo está compuesto y toda esta cuestión. Y yo quería empezar con las siguientes preguntas y era, pues, ¿qué es la sepsis? ¿Qué es una infección y qué es un choque séptico? Porque, pues, digamos que si uno no entiende las definiciones básicas de qué es la sepsis, qué es la infección y qué es un choque séptico, pues digamos que no va a entender de ahí en adelante, pues va a dar como lo mismo. Entonces, no sé si alguien me quiera decir qué es la sepsis. Por ejemplo, María. Listo. Cualquier patógeno multiorgánico producido por algún poco infeccioso que pues, requiere una intervención temprana porque pone en riesgo la vida de De paciente. acuerdo. ¿Y qué es la infección? ¿Qué es una infección? Bueno, pues sí, cualquier alteración fisiológica o estática producida por algún microorganismo o patógeno. Ok. Depende. ¿Y qué es choque? Entonces, ¿Será? Bueno, entonces aquí están, miren. Infección es invasión de tejidos por parte de un microorganismo resultando en una patología infecciosa. La sepsis, definida en el año 2016 por un consenso internacional, es disfunción orgánica que amenaza la vida causando por una respuesta desregulada del hospedero a la infección. Y esto conlleva una mortalidad aproximada del 10% o más. ¿Y cómo definen ustedes disfunción orgánica? Pues para eso hay un score que se llama el score de SOFA. 0, 1, 2, 3, 4, dependiendo de estas variables. Y digamos que la idea es que si el paciente tiene dos o más, pues el paciente entraría catalogado como una sepsis, que revisa esta escala, pues la respiración, la coagulación, la función hepática, el estado cardiovascular o pues digamos que hemodinámico, el sistema nervioso central y la función renal. Y el choque séptico, que es un choque distributivo con una mortalidad que, bueno, eso varía mucho dependiendo de donde uno lea, pero se dice que es mayor al 40%, son el conjunto de normalidades circulatorias y celulares y metabólicas en los cuales, a pesar de que yo le haga una resucitación hídrica al paciente, él persiste con un lactato mayor a 2 milimoles por litro y que requiere vasopresores para mantener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. ¿Por qué o de dónde sacan, digamos, que esto? Pues esto se ha basado en diferentes consensos y han sido avalados por cohortes en diferentes países. Esto solo para traerle un ejemplo de una cohorte que se realizó en el sur de los Estados Unidos, en la cual se hizo una cohorte inicial con más de 1 millón de pacientes y se avaló con una segunda cohorte como de 150.000, en la cual avalaron los diferentes scores o criterios. Y ellos básicamente encontraron que en pacientes de UCI o fuera de la UCI, pues el score de SOFA era el que más catalogaba de manera adecuada con una oreja a la curva a los pacientes con sepsis. Por eso es que utilizamos el score de SOFA. Sin embargo, cuando veamos más adelante los temas adicionales de código sepsis, vamos a ver que realmente nosotros utilizamos otros scores porque son, digamos que identifican más tempranamente la sepsis. Entonces, ¿por qué es importante el código sepsis? Porque digamos que la sepsis es una enfermedad muy frecuente, o una entidad muy frecuente y que tiene una mortalidad supremamente alta. Se dice que hay más o menos 437 casos por 100.000 personas al año y hay un estimado que hay casi 50 millones de casos al año en todo el mundo de sepsis, que conlleva 11 millones de muertes y representa el 20% de todas las muertes a nivel mundial. Si ustedes miran las estadísticas, por ejemplo, para infarto agudo del miocardio, el infarto agudo del miocardio es aproximadamente como 8 millones, o sea, realmente se muere más gente de sepsis en el mundo que de infarto agudo del miocardio si ustedes suman todas las patologías infecciosas. Y digamos que ha venido en aumento a través de los años. De 2005 a 2014 subió de 12,8 a 18,6 por mil hospitalizaciones. Eso, digamos que se cree que está asociado a aumento de la edad, aumento de la inmunosupresión, aumento de la multiresistencia. Y lo que sí hemos observado, a pesar de que es más frecuente la sepsis, se ha observado que hay un descenso en la mortalidad. Desde el año 1990 al 2017 bajó aproximadamente un 50%. ¿Y eso en qué? ¿En qué se basa? Pues digamos que en que hemos notado que la detección temprana y el manejo óptimo de la sepsis
son pilares fundamentales para disminuir los pobres desenlaces en estos pacientes. Entonces, por eso digamos que en diferentes países, sobre todo en España y en Estados Unidos, se han inventado algo que se llama el código sepsis o los equipos de respuesta temprana a la sepsis, en los cuales lo que se establece es un proceso multidisciplinario en el cual se establecen unas metas o unas submetas eh, con el fin de lograr unas metas que tenemos que cumplir con nuestros pacientes con sepsis y digamos que manejar pues el paciente séptico y mejorar sus desenlaces. ¿Cuál es el objetivo del código sepsis? Pues es el siguiente y es estandarizar la identificación de manera temprana de todo paciente que ingresa al servicio de urgencias con sospecha clínica de sepsis y esto mediante intervenciones oportunas, que mediante intervenciones oportunas se realice el manejo adecuado y el desenlace clínico sea favorable. ¿A quienes se les aplica el código sepsis? A todo paciente que ingresa al servicio de urgencias y que se sospeche que tiene sepsis. Entonces, mi pregunta es, ¿esto funciona? O sea, gastar recursos, nosotros poner a gastar recursos del sistema de salud y de nuestro hospital para hacer un equipo multidisciplinario de respuesta a la sepsis, ¿realmente tiene impacto o no? Pues miren que esto es solo un ejemplo, esto es un metaanálisis publicado en el año 2015 con 50 estudios observacionales y evaluó la adherencia a las metas de la sepsis y los desenlaces clínicos de pacientes que recibieron de hospitales que tenían un equipo de código sepsis y lo que ellos encontraron fue que lo primero fue que fue 4 veces más probable que los médicos y las enfermeras y el personal en general se adhiriera a, digamos que las metas, o sea, se lograba que se adhirieran a las metas. Y lo segundo, acá señalado, perdón, lo segundo acá señalado es ver cómo la mortalidad en la sepsis se disminuyó en un 34%, pues analizando los datos de esos 50 estudios. Entonces, realmente, si ustedes me preguntan que si vale la pena, y esto que no les he hablado de costos, porque obviamente esto reduce muchísimo costos, pues los pacientes se van a morir menos si nosotros tenemos establecido un grupo de código sepsis. Este es tomado pues de acá el protocolo institucional, en qué se basa o cómo aquí establecieron un código sepsis, pues básicamente tiene como estos 4 pilares que son identificar tempranamente, diagnostique por medio de, o sea, identifique la sepsis, diagnostíquelo y tome muestras para hacer un tratamiento adecuado y además hacer digamos que un stewardship antibiótico, reevalúe todo el tiempo el paciente para mirar si requiere cambios y trate adecuadamente según las guías, según las guías epidemiológicas, las guías ajustadas a la epidemiología local. Entonces, cuando ustedes van a mirar cómo se hace un protocolo de código sepsis, pues digamos que me parece que de todos los que más fácil lo dejan es el CDC. El CDC tiene un curso y tiene unas guías de cómo hacer un equipo de respuesta temprana a la sepsis, el cual estaba basado en estos pilares que están acá, que los voy a revisar rápidamente, que son básicamente cosas administrativas y de qué es lo que debemos hacer. Entonces, el primero y el más importante es el compromiso de los directivos. Entonces, esto es muy parecido a lo que se hace con el PROA o con digamos que con el stewardship antibiótico. Y es que lo primero que uno debe hacer es convencer al director del hospital que lo que usted va a hacer va a tener un impacto en el desenlace de su paciente y lo más importante aún es que usted tiene que convencer al director del hospital que usted le va a ahorrar costos. Si usted logra convencerlo de que le va a ahorrar costos, créame que usted va a conseguir pues los recursos y entonces en ese momento que usted tenga el directivo, digamos que lo compensa, entonces le va a pedir el dinero y ahí pues va a pedir la financiación para pagarle a las personas y todo lo adicional que usted requiera. Lo segundo es que usted tiene que asignar un líder o 2 colíderes que van a ser los responsables del grupo. Generalmente, y se prefiere que uno sea un médico y el otro sea un enfermero o una enfermera, para que sean los colíderes y sean los responsables los que se encarguen de montar el programa y sean la cara que van a dar frente a los administrativos y frente digamos que los diferentes servicios. Lo tercero y lo más importante es que usted tiene que armar un equipo multidisciplinario para
llevar a cabo estos grupos. El primero sería tener un coordinador, que sería parecido a lo que vimos anterior al líder, que sería una persona que revisaría día a día la implementación del programa, revisa los casos, provee retroalimentación y educación y monitoriza la adherencia y el impacto del programa. Y estos son todo el personal que debe cumplir un equipo de estos o que debe tener. Y ahí les subrayé los más importantes, y es que tiene que tener un representante del PROA. Este es muy importante, alguien que esté revisando que los antibióticos que se están utilizando sean los adecuados. Tiene que tener un representante de medicina de emergencias, que no necesariamente es un emergenciólogo, pero sí un médico que coordine emergencias, porque pues son los que van a tener la atención inicial al paciente. Tiene que tener personal de hospitalización, en el caso de que sea una sepsis hospitalaria. Tiene que tener personal de enfermería, por supuesto, tanto de epidemiología como asistencial. Tiene que tener personal de laboratorio clínico, que es muy importante para la toma de muestras, el procesamiento de las muestras. Y tiene que tener personal de farmacia, para hacer todo el ajuste, la disponibilidad de los antibióticos y pues todo lo de efectos adversos y todo lo adicional. Que usted puede tener trabajo social involucrado, otros servicios como la UCI, y idealmente un infectólogo, pues sería lo mejor, pero realmente con que usted tenga estos aquí subrayados sería suficiente para montar el programa. Luego, ¿usted qué debe hacer? Pues debe implementar estructuras y procesos, para el manejo y la identificación de la sepsis. Entonces, aquí lo que hace usted es implementar protocolos, guías, y desarrolla instrumentos escritos electrónicos. Entonces, esto es un ejemplo del código sepsis de acá en la institución, que nos dice qué hacer cuando llega un paciente con sospecha de sepsis. Entonces, por ejemplo, les dicen que usted le calcule la escala News, y que según el resultado de la escala News, pues usted, digamos que va a tomar diferentes conductas como sala de reanimación o no, etcétera. Pues digamos que esto es todo lo que uno debe, los protocolos que uno debe establecer y que los médicos pues deben seguir al momento de que llegue un paciente con sospecha de sepsis. Luego usted debe hacer un seguimiento. El seguimiento no es más que medir. Entonces, usted debe tener alguien que se encargue de tomar los datos de todo lo que tenga que ver con sepsis, como el diagnóstico, la etiología, el manejo y los desenlaces. Y el CDC, pues sí es muy claro, tiene unas tablitas que son como estas, que les dicen todo lo que usted debe medir, y además cómo medirlo, cuál es el numerador, cuál es el denominador, y usted lo va midiendo a través del tiempo, y con eso además se va evaluando a ver si lo que usted hizo funciona. Informe, es muy importante, pues de todo eso que usted mide, usted tiene que informarle a los diferentes servicios si lo que están haciendo es efectivo, y además es muy importante que usted desarrolle tendencias en el tiempo y que además compare. Es muy importante que usted compare entre unidades y hospitales. Entonces usted compara entre las diferentes UCIs, compara con hospitales similares, para saber si lo que nosotros estamos haciendo lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal comparado con otros servicios o con otros hospitales. Y además debe retroalimentar para lograr mejorar las cosas. Y por último, usted debe educar. Es muy importante que se eduque frecuentemente, al menos a todas las personas, tanto personal asistencial como en formación, que llegan a la institución. Y además se recomienda hacer cada 6 meses a un año una educación acerca de la sepsis y el manejo y el código sepsis. Y por último, también se debe educar pues a la familia de los pacientes. ¿Cómo iniciar? Si usted quiere montar un programa de código sepsis, lo primero que debe hacer es identificar al líder o los colíderes del programa. Asegure el apoyo financiero. Si usted no tiene el dinero para montar el programa, pues no va a hacer nada. Lo siguiente sería conseguir a alguien que le realice un análisis, digamos que estadístico o epidemiológico, de las necesidades que tiene el programa en su institución. Y por último, establezca unos objetivos iniciales de lo que usted quiera hacer. Por ejemplo, lograr que se tomen siempre hemocultivos antes de iniciar el antibiótico, que se logre, por ejemplo, que en la primera hora se tengan identificados a todos los pacientes con sepsis, etcétera. Establezca los objetivos, y la idea pues es irlos cumpliendo a través del tiempo. Si quieren leer más de eso, pues, y dónde se pueden basar para montar un programa de estos, el CDC, como les mencioné, tiene un curso muy bueno, que es este de acá. Es gratis, totalmente gratuito, y habla
sobre todo como de la parte programática de cómo hacerlo. Y los españoles tienen este que es el documento de consenso de código sepsis, que más programático es más para los médicos de cómo hacer todo el diagnóstico y el manejo. Y ya.